con Dios. Si tenemos paciencia, podemos soportar las dificultades. Génesis 39, todos deberíamos de leer Génesis 39 y vamos a empezar con el versículo 1. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era el oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y este prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Hagamos una pausa y comentemos esto, porque vamos a ver cómo José es capaz de interpretar este contraste. 3 veces dice en esta primera parte de la lectura que Dios estaba con José, pero momento, sus hermanos lo acababan de traicionar. Y no era cosa sencilla, lo secuestraron, lo venden como esclavo y él llega a trabajar a Egipto como esclavo, pero Dios estaba con él y Dios hacía prosperar no su vida, a su amo. Qué difícil esto, ¿verdad? Ustedes, es complejo. Pero José tuvo la capacidad de tener esa paciencia de esperar y confiar en lo que Dios le había dicho, ¿verdad? José despertaba mucha envidia. Porque Dios estaba con él. La Biblia lo menciona 3 veces que Dios estaba y donde José estaba, prosperaba. Y dicen que la envidia es como una esposa que ronca. Es mejor despertarla que sentirla. Pero en este momento, el despertar la envidia a José le ocasionó muchos problemas. O sea, de verdad, cada vez que José despertaba la envidia de alguien, se metía en problemas. Pero, ¿qué diferencia hacía acá? La presencia de Dios que estaba con él a todos lados. Yo creo que eso era lo que hacía que tuviera la paciencia. Y sumemos a eso, Nicky, Fernando y Rubén, que José tenía una promesa, unos sueños, que iba a ser líder, que iba a tener un papel destacado por los sueños que él había tenido de los manojos de trigo y del sol, la luna y las estrellas. Y ahora le viene esto. Es aquí donde nosotros tenemos que tener paciencia. Dios me dio una promesa, pero lo que estoy viendo no se parece nada a la promesa que Dios me dio. ¿Qué hago? ¿Me rindo? ¿Renuncio a mi confianza en Dios y empiezo a hacer berrinches espirituales? ¿O sigo permaneciendo, verdad? Así es. Y ese es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando. No hago nada porque tengo que tener paciencia. Imagínense ese cuadro. José, después de trabajar, cansado, llegar una noche a su cuarto y pensar, a la gran... Mi amo todos los años cambia de camello, ¿verdad? Siempre anda en camello último modelo. Y yo aquí... Y yo trabaja. Y lo que decías, con todas las promesas que Dios me dio, los sueños, ¿qué hago, Señor? Espero a que llegue ese tiempo y ahorita no trabajo. Hago como que, si aquí hace como que me paga el egipcio, yo hago como que trabajo. o ¿qué hago? Pero era simplemente, había algo que él tenía que hacer y lo hacía bien. Y me imagino que era tan sencillo como si decía que iba a hacer esto, lo hacía. Y si tenía que estar ahí a las 8, estaba ahí a las 8, que son cosas como... No necesitamos tener que esperar a que se cumplan todas las promesas para estar puntual, hacer lo que tenemos que hacer y hacer bien lo que tenemos que hacer. Si en este momento tal vez nos sentimos así como, no sé por dónde Dios no me ha contestado, seguro que hay cosas que podemos hacer que ya sabemos que tenemos que hacer. Por lo menos enfoquémonos en hacer bien eso y todo lo que pasó con José después, que donde llegaba prosperaba. Impresionante. Y creo que debemos nosotros tener la conciencia de que lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y José está viendo que Dios prospera lo que está en sus manos, pero no es en su beneficio, es en beneficio de su amo. Número 2, hay una segunda lección y está en el versículo 7 y diríamos, si tenemos paciencia, no sacrificamos lo permanente en el altar de lo inmediato. Atención, cuando tenemos una promesa del Señor, no
nos apresuremos a sacrificarlo en lo inmediato. Tuve un mal día, entonces renuncié a mi trabajo, tuve un mal día, entonces le dije a mi esposa que me voy o le dije a mi esposo que se fuera. Un momento, tenemos que desarrollar esa paciencia y no tomar decisiones determinantes simplemente porque nos sentimos bien o mal. Mire lo que dice el verso 7, Génesis 39:7. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo puedes ver? Estoy yo aquí, mi señor no sabe nada de lo que hay en esta casa, ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, contestó José, excepto a ti. Puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, Ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de ahí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado sus ropas en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo. Esto lo sigue diciendo la esposa de Potifar, ¿verdad? Pero yo grité con todas mis fuerzas. Y cuando él me oyó gritar, dejó sus ropas en mis manos y salió corriendo. Como es que ella arma todo el escenario, ¿verdad? Ay, qué miedo. Y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Qué impresionante la identidad que tiene José, porque imaginen ustedes, tendrá aquí unos 18, 19 años, está lejos de su casa, no tiene una familia que lo sostenga. Él bien pudo haber dicho, bueno, por lo menos un poquito de placer acá no me va a hacer mal. Pero él tiene una conciencia de honrar a Dios, tiene una conciencia de una identidad y dice, no, yo no estoy para esto, momento, yo no estoy para estar engañando a mi jefe, ¿qué va a pasar? Y no le puedo fallar a Dios de esa manera. Y es por eso que decimos que no debemos sacrificar lo permanente, el plan que Dios tenía para él, los sueños que Dios le había dado en el altar de lo inmediato. Algo que yo he pensado siempre es que esa fue la salida de José de esa casa. Si no se queda como esclavo, estaba siendo buen esclavo. Nunca lo iban a despedir como esclavo. Sí. No había otra salida, sino una salida incómoda, ¿verdad? ¿Y sabes qué no dice en este pasaje? Que José dijo, ¿cómo voy a hacer esto contra el Dios de mis padres? Ese hubiera sido otro escenario. Un poquito lo que le pasa a Saúl cuando Samuel lo llega a confrontar y le dice, no, es que tu Dios, pero era algo así como ajeno, ¿verdad? Si la respuesta de José hubiera sido el Dios de mis padres, lo más seguro es que hubiera caído, ¿verdad? Él tenía una relación con Dios, porque si analizamos cómo puede llegar a suceder algo así, una persona en esas circunstancias, en ese contexto, se mantenga firme, traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en tentaciones de este tipo, tentaciones de poder, de dinero? ¿Cómo podría ser posible? Algo en donde realmente nos cuesta. Creo que es solo esa transformación y ese punto en que podamos decir nosotros, ¿cómo le voy a hacer esto yo a mi Dios? No al Dios de mi abuelita, no al Dios de mis padres, sino el Dios con el quien yo he tenido un encuentro. Creo que es cuestión de poder llegar a ese punto y poder dar una respuesta así para poder actuar de esa forma. Y es que ahí José demuestra dos cosas, ¿verdad? Uno, lealtad a su amo inmediato y el temor a Dios, ¿verdad? Lo hace inmediatamente. Y aquí es donde yo pienso que José lo que está haciendo es que ese proceso de obediencia que él está viviendo, en esa paciencia que está siendo formado por él, no siempre evitó la injusticia, porque eso es lo que le pasó después, es una injusticia, ¿verdad? Pero sí le formó el carácter para después llegar a ser lo que fue, ¿verdad? Sí. Eso es. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, Rubén, cuando una persona tiene una falla moral que le echa la culpa al estrés? Es que estaba muy estresado, es que estaba muy tenso. Y estos pasajes nos pueden ayudar para formar carácter cristiano. O sea, no es excusa que yo esté estresado y por eso entonces abro la puerta al pecado. Solo va a arruinar lo que Dios tenía para mí. Esta fidelidad de José a Dios y a su amo
lo hacen salir de esa casa, no a un lugar tan agradable, pero por lo menos salió. ¿Recuerda usted la película El Conde de Montecristo, verdad? Cómo sale él de una forma muy rara, no se la voy a spoilear por si la quiere ver, ¿verdad? Pero logra salir de esa prisión y para José esta fue su salida. Pero número 3, Fernando, ayúdanos a ver el tercer segmento. Si tenemos paciencia, sabemos que Dios aún no ha terminado su plan. Esto lo encontramos en Génesis 39, 19, cuando el amo de José oyó que su mujer le contaba lo que la mujer le contaba ahí, que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y ahí en la cárcel se quedó José. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así, el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Solo en este segmento que leímos, estas 3 partes, aparece 4 veces que el Señor estaba con él. ¿Cómo lo reafirma, verdad? El escritor ahí. Y yo creo que ahí es donde se sustenta la paciencia, ¿verdad? En que el Señor estaba con él. Por eso es que José tenía esa paciencia, porque yo me ponía a pensar anoche, ¿qué hubiera hecho yo en el caso de José? Primero, yo me hubiera enfrentado a mis hermanos. Yo sí les hubiera dicho algo. Menos a Rubén, porque Rubén dijo que no lo matara. Sí, ¿verdad? Yo sí, pero le hubiera dicho, pero estás confabulando, ¿verdad? Igual, yo sí les hubiera alegado, ¿verdad? En segundo lugar, cuando le vean en Egipto y llega y es escogido, cuando se da cuenta Potifar de que sabe egipcio, que entiende el idioma, que sabe de números para lo que había sido preparado, yo también le hubiera dicho, yo me merezco algo más que ser esclavo, pues, ¿verdad? Si estoy superando a los otros que están ahí. Entonces, yo pienso que todo esto es porque el Señor estaba con él y lo confirman estos pasajes que vemos aquí, porque esa paciencia, eso que él tenía estaba sustentado. Primero, porque el Espíritu de Dios estaba en él y segundo, porque él sabía que tenía un propósito mayor y lo que estaba haciendo es teniendo paciencia para esperarlo. Así es. Creo que Rubén acaba de dar la clave porque tú pensás, yo me merezco. Y yo creo que aquí había una relación íntima, como la que hablabas, Ronnie, cuando tú tienes una relación íntima con Dios, en donde tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti. Creo que este era el caso de José, porque José en ningún momento ves que Él sienta que se merece algo. O sea, si bien es cierto, Dios lo prosperaba y era el favorito, Él venía de una injusticia a caer a otra injusticia, para salir de ahí a caer a otra injusticia. Y ese fue el caminar de la vida de José. Al igual que lo hemos estado viendo ahora en el libro que estamos leyendo, no nos garantiza el estar con Dios que la vida va a ser sencilla. O sea, vamos a vivir injusticias, pero ¿cuál es la diferencia? El saber primero que yo no merezco. O sea, es que compararme yo con el Señor. O sea, imagínate, acabo de subir a la Catenango, eso es una maravillosa explosión del volcán de fuego, y ver la naturaleza y entender que somos nosotros como hombres tan pequeñitos para creer que merecemos algo. Entonces, ¿qué hacía José? Él hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Así es, y mantuvo esa fidelidad al Señor, porque llega a la cárcel, imagínense, ¿con qué actitud hubiéramos llegado nosotros a la cárcel? ¿Con qué actitud hubiera llegado yo a la cárcel? O sea, yo voy a ser el peor preso, eso de portarse bien no sirve para nada. ¿Eso haríamos o mantendríamos nuestros valores? Y es ahí donde está la paciencia, es decir, yo soy hijo de Dios, yo no voy a variar en mis valores, voy a seguir siendo íntegro. Y vuelve a decir, pero Dios estaba con José. ¿Cómo me dicen que Dios estaba conmigo? Si miren lo que me está pasando. Pero vemos acá esta paciencia, esa capacidad que tiene José de seguir siendo fiel al Señor y, atención, de hacer todo como para la honra y la gloria del Señor, de hacer todo para la gloria del Padre. Y eso creo que debe ser lo que a nosotros nos debe mover y nos debe inspirar. Y eso es precisamente paciencia. Eso es paciencia, seguir insistiendo en los valores, seguir insistiendo en mi comportamiento delante de Dios, sabiendo que Dios me está viendo. Y ¿saben qué? Se me ocurría esto. Nosotros ahorita lo estamos viendo, ese relato, desde el punto de vista externo, ¿ya? Pero
Y ahí decimos, José, aguanta, Dios tiene para ti un plan maravilloso. Pero si estuviéramos en los pies de José, ahí diríamos, no, a mí no me vengas a decir que Dios está conmigo si mira, voy de mal en peor, pues de esclavo a preso, acusado en falso porque fui fiel a mi jefe. Y mi jefe sabe qué tipo de esposa tiene. Nada, ¿Y qué tipo de esclavo tiene? Por eso no lo mandó a matar, porque dijo, bueno, vamos a ponerlo esto en un ganchito, ¿verdad? Pero mira, Ron, solo lo interesante. Alguien nos escribe acá, Freddy, dice, y es que esa saber cómo actuar en esa paciencia, dices, es de sabios administrar los procesos, dice, que fue lo que José hizo. José administró cada momento en el que estaba con una paciencia incomparable que solo el Espíritu se lo podía dar, porque como bien decís, nosotros lo estamos leyendo aquí la historia y sabemos lo que va a pasar, pero él tenía una incertidumbre que lo podía bajar en cualquier momento, pero solo esa confianza en el Señor lo sostuvo. Así es. Y una cosa más, esto no lo vamos a leer ahora, pero hay un momento en el cual, cuando el faraón tiene los sueños, que José se propone, y ahí lo veo yo no pasivo, aquí diríamos está pasivo. Pero José actúa, no es el momento. Pero cuando el faraón lo manda a traer para que le explique el sueño, ahí José le dice, búsquese a un hombre que pueda administrarle. Él se sugiere allí. Aquí estoy. Él es proactivo. Se está vendiendo. Y entonces, exacto, el faraón dice, ¿a quién vamos a encontrar? Que sea como tú y que tenga el Espíritu de Dios con él. Así que, ¿qué tal si oramos? Seguramente hay gente en nuestra audiencia que está pasando momentos difíciles. Y voy a hacer algo, voy a empezar yo la oración y si alguno de ustedes quiere sumar algo a la oración, vamos a hacerlo. Y usted que va ahí en su vehículo, está iniciando su día, tal vez preparando algo o en el tráfico, convengámonos todos en oración y pongamos nuestra situación delante del Padre. Señor, hoy llegamos delante de ti sabiendo que nuestras vidas no son perfectas. Y como decía Nikki, no nos merecemos nada. Pero en medio de esta situación, Señor, queremos pedirte tu paciencia, tu acompañamiento, tu sabiduría. Seguramente a veces se nos desordena la vida, como dice Joyce Meyer en su libro. Teníamos un plan de algo, teníamos una promesa y las cosas no están sucediendo como nos las habíamos imaginado. Danos, Señor, esa capacidad de confiar en ti, de escuchar de ti. ¿Cuándo es el momento de actuar? ¿Y cuándo es el momento de esperar? Ayúdanos a desarrollar esa paciencia, Señor. No sé si alguno de mis hermanos quisiera sumar algo a la oración. Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, porque cuando somos agradecidos no estamos pensando en que merecemos esto, que nos deben esto, sino que tú nos diste más de lo que merecíamos, que tú diste tu vida en la cruz por nosotros, que nos permites estar vivo y nos has dado tantas cosas, Señor. Creo que cuando somos agradecidos podemos enfrentar cualquier situación mejor, podemos ser más pacientes cuando somos agradecidos y seguramente a ti te agrada que seamos agradecidos, que seamos pacientes y que podamos tener una buena actitud. Pero solos en situaciones difíciles es complicado hacerlo, Señor. Si tú nos ayudas, si tú nos ayudas a acercarnos a ti, a estar cerca de ti, podemos lograrlo y podemos encarar este día de la mejor forma, Señor. Gracias porque somos tus hijos y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, así que vamos a iniciar nuestra lectura del libro de Joyce Meyer. Recuérdense que estamos en esta temporada que se llama Una perspectiva diferente y leemos el capítulo de hoy de nuestro libro La bendición en el desorden y este capítulo se llama Disfruta los beneficios de ser paciente. Así que arrancamos entonces después de esta linda cortina de video con la lectura de nuestro libro. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Sigue siendo paciente. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar. Esta incluye nuestra actitud y nuestra conducta mientras esperamos. Esperar en la vida no es una opción. Todo el mundo espera. Esperamos que las personas hagan cosas que necesitamos que hagan. Esperamos en la fila del supermercado. Esperamos en la consulta del médico cuando estamos enfermos. Esperamos también ponernos bien. Esperamos en el tráfico. Esperamos que Dios nos libre de las pruebas de la vida. Santiago 1, versículos 2 y 3, nos enseña a estar gozosos en todo tipo de pruebas.
porque producen constancia. Observemos que dice que las pruebas producen constancia, es decir, paciencia. Ser paciente significa tener ánimo que soporta. Significa longanimidad con bondad, gentileza, moderación y constancia. Y entonces, esto de longanimidad es ánimo largo, ¿ya? Ánimo que soporta, bondad, gentileza, que eso fue lo que vimos en José y eso es lo que nosotros necesitamos. Continúa la lectura y la autora nos dice, estas definiciones tienen sentido a la luz de todo lo demás que he aprendido acerca de la paciencia. Dios quiere que seamos constantes, lo que significa ser igual en los momentos difíciles y en los tiempos buenos, incluso si estamos atravesando sufrimiento. Esta es la clave, esta es la paciencia. Ser constante en los momentos buenos y en los momentos no buenos. Pero cuando nosotros le hacemos berrinche al Señor y decimos, como no me está yendo bien, entonces me voy a portar mal, voy a decir malas palabras, voy a regresar al licor, voy a meterme en problemas no sé, sexuales. Entonces, eso es falta de paciencia. Pero cuando nosotros decimos, Señor, me vaya bien o me vaya mal, yo voy a seguir siendo constante en mi fidelidad a ti, eso es lo que estamos hablando, que es la paciencia. Nikki. La palabra longanimidad es sinónimo de paciencia y como probablemente puedes ver, significa sufrir por mucho tiempo. Por lo tanto, la paciencia no es un sentimiento agradable. La paciencia es la decisión de permanecer calmado y tranquilo durante la adversidad. A veces el diablo sigue presionándonos hasta que finalmente nos empuja por el precipicio. Cada vez que lo hace es de esperar que aprendamos algo de la experiencia. Y creo que Dios nos da la capacidad de manejarlo la próxima vez. Yo estoy decidida a tener una actitud positiva hacia todo lo que me suceda y con la ayuda de Dios, seguir creciendo en paciencia. No he llegado, pero no abandonaré. Lucas 21:19 dice, tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Si no ganas o posees tu alma, mente, voluntad, emociones, te poseerá a ti. Tu mente te gobernará, tus emociones te gobernarán y tu propia voluntad terminará controlándote en lugar de que la uses para controlarte a ti mismo. Debemos de ser espirituales y dejar que el Espíritu Santo nos dirija. No permitir que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones dicten nuestras vidas. Y como leía Fernando, el diablo sigue presionándonos hasta finalmente intentar empujarnos en el precipicio. Precisamente cuando estamos bajo muchas pruebas, las cosas no están funcionando bien, es cuando más tentaciones vamos a tener. Recuérdense que cuando Jesús tuvo hambre, es cuando vinieron las tentaciones. Entonces, si estás pasando un momento difícil y se te ocurre hacer una locura en contra del Señor, tienes que saber, yo tengo que recordar que es el enemigo queriendo darnos el empujón final. Y es aquí donde la lectura de hoy de Génesis 39 nos debe inspirar y decir, José, a pesar de estar bajo toda esa presión, siguió siendo fiel al Señor y tuvo su rédito en su momento. Continúa la lectura y dice, cuando nosotros o cuando no somos pacientes, estamos frustrados la mayoría del tiempo. Una vez más, cuando no somos pacientes, estamos frustrados la mayoría del tiempo. Frustrar significa evitar que un plan, intento de acción progrese, tenga éxito o se cumpla. La frustración ocurre cuando intentamos hacer algo acerca de la situación en la que no podemos hacer nada. Cuando intentamos hacer que algo suceda, que solamente Dios puede hacer que suceda, cuando no tenemos la habilidad para conseguir algo que no tenemos, o cuando intentamos librarnos de algo que sí tenemos y sin importar lo que hagamos, esto no se va. Cuando no somos pacientes, a menudo nos metemos en obras de la carne que son nuestras brillantes ideas y planes para conseguir lo que queremos mediante el esfuerzo humano y conseguirlo ahora sin esperar que Dios nos ayude. Yo denomino a esto obras que no funcionan, porque Dios no está en ellas. En realidad interrumpen y demoran el progreso de Dios. Por ejemplo, imaginemos que quiero que mi esposo, dice Joyce Meyer, haga algo que yo no he podido conseguir que haga. De modo que he estado orando para que Dios lo ayude a ver las cosas a mi manera. Es que ahí está el problema. Ajá. Parece que no sucede nada. De modo que decido intentar convencer a Dave, dice Joyce, a Dave una vez más, lo cual termina haciendo que él se resista todavía más que antes
y ahora tengo que esperar incluso más tiempo para que Dios se mueva por mí. Eso no solo le pasa a Joyce Meyer en su matrimonio, a todos nos pasa cuando empezamos. Tendría que hacer, pues no lo hago y se tensa la situación y es peor. O por ejemplo, cuando Sarai está desesperada porque la promesa de Dios no llega y lo que se le ocurre es una obra de la carne. De la pura carne. Y entonces, mira, acostate con Agar, mi sierva, y así tenemos el hijo que Dios dijo. Y solo complica más las situaciones, ¿verdad? Y de ahí le echa la culpa al pobre Abraham. Exactamente. Y se vuelve un desastre, ¿verdad? Pero Dios sale ahí a Un rescatar. desmoder. Eclesiastes, uno de mis libros favoritos, 7:8, dice: vale más la paciencia que la arrogancia. Las personas que son arrogantes toman las riendas y hacen lo que quieren. Pero Dios se agrada cuando obedecemos sus mandamientos, no cuando hacemos lo que queremos y esperamos que Él haga que nos funcione. Deberíamos orar, obtener la dirección de Dios y entonces planear en lugar de crear nuestro propio plan y después orar para que funcione. Cuando somos impacientes, perdemos la paz y el gozo. La impaciencia nos hace sentir molestos y eso no es la voluntad de Dios para nosotros. El reino de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. He estado diciendo que podemos recibir bendición en el desorden de nuestras vidas si hacemos las cosas a la manera de Dios y la paciencia es la manera de Dios. Y aquí la autora nos va a dar unos datos que ha sacado de estudios bien valiosos. Miren lo que dice. Según la clínica Cleveland, el estrés puede afectarnos físicamente de las siguientes maneras: dolores y sufrimiento, dolor de pecho o la sensación de que el corazón se acelera, agotamiento o problemas para dormir, dolor de cabeza, mareos o temblores, presión alta, tensión muscular o mandíbula tensa, problemas estomacales o digestivos, problemas sexuales, sistema inmune débil. Según la clínica Mayo, el estrés también puede afectarnos mental y emocionalmente de las siguientes maneras. Puede producir ansiedad, agitación, falta de motivación o enfoque, sentirnos abrumados, producir irritabilidad o enojo y también tristeza o depresión. Ahora continuemos y considera las siguientes preguntas sobre cómo manejas el estrés. ¿Cómo actúas mientras esperas en una fila? Saco mi celular. ¿Cómo te comportas cuando otro conductor hace algo que consideras tonto? Yo bocino. ¿Cómo actúas cuando tienes prisa y tienes problemas en tu computadora? Lloro. ¿Cómo actúas cuando estás en medio de un gran tráfico? ¿O cómo respondes cuando las circunstancias no son como te gustaría que fueran? Y sigue con estas preguntas capciosas. Contéstalas, Fer. ¿Cómo actúas cuando alguien no entiende tus instrucciones la primera vez que las Vaya. das? La explico la segunda vez pacientemente. Sí, pues, esto es una debilidad para mí también, dice la autora, igual que a Nikki. ¿Cómo actúas cuando le pides a alguien y esa persona te da algo totalmente diferente? Dave y yo a menudo pedimos comida para llevar y comerla en casa. Indudablemente puedo decir que al menos la mitad de las veces algo no es correcto en el pedido. Y saben algo, yo solo quisiera agregar algo aquí rápidamente. Recientemente estuve en una conversación con Jorge Díez, un amigo y pastor, la verdad, con mucha sabiduría, y me decía, mira, lo que te provoca estrés es porque no has tomado una decisión y la has aplazado. Y yo me quedé como, bueno, pero es que estoy orándole al Señor, es muy espiritual, ¿verdad? Estoy orándole al Señor y tratando... Sí, pero hay momentos en los que debemos de actuar, me dice. Y el Señor te va a indicar cuándo actuar. Así que ese estrés que tenés es porque no has tomado una decisión. Así que adelante. Y lo tuve que hacer, ¿verdad? Ustedes. Y la verdad que tuve una paz después de tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, creo que está en nosotros el que tengamos esa valentía también de hablar con el Señor y decirle, necesito tomar esa decisión porque me está provocando todo esto que Nikki... Despediste Sí, al colaborador. Casi. Todo lo que Nikki y Fernando dijeron, ¿verdad? Dice la lectura. En una ocasión pedimos una hamburguesa doble carne con queso para Dave y al llegar a casa descubrimos que no tenía queso.
Yo pensé que eso estuvo mal hasta que un amigo me dijo que una vez pidió una hamburguesa con queso al mismo restaurante y cuando comenzó a comérsela descubrió que no tenía ni carne ni queso, solamente tenía pan, Bajando pepinillos costos. y condimentos. Vegetariana. Ahora hemos llegado al punto en el que, cuando pedimos algo para llevar, abrimos el paquete antes de salir del restaurante para asegurarnos de que todo está correcto. Cuando no lo está, tenemos que esperar un poco más mientras se soluciona. Siendo impaciente, simplemente hablándote de lo que a veces experimentamos para recibir los platos que pedimos. ¿Qué haces cuando quieres comprar algo, pero sabes que deberías esperar y ahorrar dinero? Dice Fernando con su lenguaje del amor. Para eso, en lugar de cargarlo a una tarjeta de crédito que ya está casi al límite, causa la impaciencia que te metas en más deudas y vayas en contra de lo que te dicta tu conciencia. Planteo todas estas preguntas solamente para hacerte pensar. Yo he tenido que lidiar con cada una de esas situaciones y sigo haciéndolo en ocasiones. Si tú también lidias con ellas, créeme cuando digo que lo entiendo. Si nos permitimos sentirnos molestos por todo lo que no nos gusta y el estrés va a ser demasiado y finalmente dañará nuestra salud. Espero que tomes la decisión de crecer en paciencia cuando te veas tentado a sentirte estresado. Eso te ayudará a mantenerte en paz y será bueno para tu salud, porque Dios quiere que disfrutemos del tiempo que Él nos da y cada momento que desperdiciamos es un momento que nunca recuperaremos. La paciencia nos permite disfrutar del presente. La paciencia nos permite disfrutar del presente y lo que la autora nos está diciendo es que hay pequeños momentos que nos pueden ayudar a entrenarnos para la paciencia, porque menciona lo de la hamburguesa, que no tenía queso, pero muchas veces eso demuestra cuánta paciencia tenemos o no. A veces podemos pasarle el tráiler a alguien porque no nos dio el pedido como queríamos, porque no llegó a tiempo, y eso solo es evidencia de la impaciencia. Y por otro lado, si nosotros en esos momentos logramos tener paciencia, quiere decir que nos estamos entrenando para los momentos importantes de nuestra vida. Eclesiastés 7:8 dice, vale más la paciencia que la arrogancia. Lo que estabas diciendo, Nikki, lo que leíste en Eclesiastés 7, y si se da cuenta, contrasta la paciencia con la arrogancia. ¿Y cuántas veces eso es, verdad? Ustedes somos arrogantes y queremos que todo el mundo se alinee a nosotros, a nuestra velocidad. Usted no sabe quién soy yo, usted sabe quién soy yo. O sea, yo salgo en Vaya con Dios. Queremos ¿Dónde que está todos... la cola para no hacer cola? Exactamente, quisiéramos tener poner la sirena y que todos se abran porque nosotros vamos allí cuando nosotros tenemos que identificar que de repente detrás de esa impaciencia lo que hay es arrogancia. Y cuando nosotros lo identificamos, humillarnos y decir, Señor, ayúdame por favor, yo quiero aprender a ser paciente, yo quiero a que ese fruto del Espíritu se manifieste en mí, ¿verdad? Boy un día me contó que su hermana les llevó comida rápida a la mesa y repartió las papas y cuando llegó a la casa vio que hacía falta una papa. Dijo, no, me hace falta una papa. A ver, todos. Y recogió las papas de todos, las metió en una bolsa, se subió a su carro y fue a reclamar. Dice que cuando llegó a reclamar le dijeron, tiene razón, aquí está su papa, gracias. Y regresó y todos comieron frío. Exactamente. Todos así comieron frío. Ya. Bobby, me dices una anécdota que recuerdo tanto, porque realmente a veces es mi control, es mi decisión, es mi carne y se va a hacer a mi manera. Y eso sin pensar en qué sucede en la cocina cuando le pasas Deme mi pedido como quiero, pero no sé qué. Que Ahí está esa señora otra vez. Yo creo que hasta le escupieron las papas. Es mejor con humildad. Mire, Disculpe, perdone. O bueno, Ok. no vino la papa, comamos pues, Sí, compartamos. exacto, Pero cuando es mi control, lo que yo quiero, ya entra mi arrogancia Sí. a que las cosas sucedan aunque me vaya peor. Exacto. ¿Sabe qué? Esto porque Nikki lo dijo, ¿verdad? Digamos, una cosa es perder la paciencia haciendo cola en un trámite en una oficina gubernamental y otra cosa es perder la paciencia en algo que va en contra de lo que Dios dijo, ¿verdad? O apresurarnos. Y yo, no sé, hoy como que entendía, José era agradecido. Seguramente José llegaba Agradecido. después de un día de trabajo, oraba. Yo me imagino que él se sentía
agradecido con Señor, estos mis hermanos que eran unos salvajes casi me matan y tú me salvaste. Wow. Pero nosotros lo vemos así como las injusticias. Y ahora pero, soy el primer comandante de Potifar. ajá, y Dios lo fue llevando, pero probablemente él se sentía agradecido y contaba las bendiciones y decía, Señor, me salvaste de los salvajes de mis hermanos. Después de ese foso, yo ya estaba muerto, no tenía comida, no tenía nada, y tú me sacaste de ahí. Y después con el egipcio y la señora que no ayudaba, tú también me sacaste de ahí. Seguramente él contaba esas bendiciones y mantenía la esperanza de que algo iba a suceder. Ahora, si nosotros nos quejamos y reclamamos, el destino y la vida es así como completamente dos direcciones opuestas, ¿verdad? Pero creo que es difícil tener paciencia cuando no somos agradecidos, como que arrancara por el agradecimiento. Señor, yo ni siquiera merezco estar aquí, pero tú nos tienes aquí, estamos con vida y estamos con la familia. O sea, creo que hay suficientes cosas seguramente para estar agradecidos. Y si te das cuenta, Fernando o Rubén, solo una Dale, observación. por favor, Ron. José nunca fue dueño de toda la riqueza. O sea, él no era dueño de la casa de Potifar, no era dueño de la cárcel y tampoco fue dueño de todo Egipto. Y siempre trabajó para su jefe. Lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo para la gloria de Dios, porque cualquiera podrá pensar, pero sí, después tuvo, pero siempre fue un segundo. Y nosotros tenemos que recordarnos, siempre somos segundos y todo lo que manejamos en esta vida le pertenece al Señor, ¿verdad? Y es que yo lo que quería agregar a lo que dijo Fernando, esa gratitud, porque creo que eso es lo que nos hace también permanecer fieles, fíjense, porque aún en los retrocesos o en las injusticias podemos ser agradecidos. Y no porque tengamos una, bueno, lo acepto porque sí, ¿verdad? Sino porque simplemente sabemos que aún en esa paciencia que nosotros estamos practicando, Dios está obrando. Y es que a veces parece que en la paciencia no está pasando nada, ¿verdad? Como que se suspendió todo y no está pasando nada. Y eso es lo que nos frustra, hombre, ¿verdad? Que en ese momento de paciencia y no tenemos respuesta, ¿y en qué momento tengo que actuar? ¿En qué momento tengo que hacer algo? Pero Dios está obrando y eso es lo que tenemos que, creo yo, ejercitar ese músculo, esa fe que el Señor está actuando, aun cuando nosotros veamos que hay un retroceso, el Señor está actuando si nosotros tenemos gratitud y fidelidad ante Él. Y es que fíjate que esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, porque nosotros no sabemos si Dios nos libró de algo. Sí. Cuando uno pierde una llave y no logra salir a tiempo, o tenés un toponcito en el tráfico y te atrasaste, no sabes si Dios te libró de Así algo. es. Y cuando uno es agradecido, uno dice, Señor, gracias porque pude comprar esto y gracias porque no lo pude comprar, no es momento. Vas a tener tu tiempo, Señor. Esa actitud de agradecimiento es también paciencia y nos va a tener más lucidez para tomar decisiones. Pero ¿cuánta gente ha tomado? Y yo me pongo de ejemplo. Hemos tomado decisiones en desesperación, arrebatadas, que nos meten en más problemas y después le echamos la culpa a Dios. Y eso es algo que debemos pensar también. ¿Y qué pasa de aquellas situaciones en las cuales nosotros nos metimos, aquellos problemas en los cuales nosotros los provocamos por nuestra impaciencia, por nuestra arrogancia? No, es que algo tenía que hacer y lo cometemos para alargar o postergar más el plan que Dios tenía para nosotros. Y ese algo tenemos que hacer, a veces empeora las cosas. Hablábamos con Fer de que una cosa es la paciencia en una cola y otra la paciencia en lo que quiere hacer Dios en mi vida. Y a mí si bien es cierto, soy impaciente a veces en muchas cosas, los médicos me dicen que soy una excelente paciente. El pediatra de mis hijos, la doctora que me mira, todos me dicen la misma frase. Usted es una excelente paciente. Y yo me preguntaba por qué todos decían lo mismo. Y después entendí que si me dicen, tómese esta pastilla cada 8 horas, yo no busco en el ChatGPT para qué es la pastilla o si la puedo combinar con algo más o si me va a dar efectos secundarios. Simplemente me la tomo porque quiero estar mejor. Entonces, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor sin meter la mano, sino hacemos lo que tenemos que hacer en el espíritu, no en la carne, es imposible que nos vaya mal en la vida. O sea, podemos resistir cualquier tipo de injusticias, así como José, porque estamos bajo la dirección de Dios. Excelente. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno. ¿Saben cómo podríamos, si les parece, amigos, podríamos como enmarcar esto como paciencia? ¿Qué es lo que voy a hacer mientras estoy esperando?
y si eso me ayuda o no me ayuda, porque siempre hay algo que podemos hacer. Digamos que tronó todo y se vino abajo el negocio y ahorita no hay mayor cosa que se pueda hacer. Puedo empezar a aprender, puedo empezar a estudiar, puedo empezar a buscar personas que me pueden ayudar. Es bien difícil que haya una situación en la que definitivamente no puedo hacer nada. Pueden pasar, ¿verdad? Pero regularmente no va a ser así. Entonces, si tú te recuerdas de esta pregunta, paciencia, ¿qué voy a hacer mientras estoy esperando? Y busquemos hacer cosas que al final van a aportar, ¿verdad? Y no así a lo loco y desesperado y ya, ¿qué me importa? Porque siempre hay sucesos que van a venir después, ¿verdad? Parecía que la vida de José ya se había acabado completamente, pero miren todo lo que sucedió de cuando lo tiraron en ese hoyo sus hermanos a llegar a gobernar la potencia mundial, el país más poderoso en ese mundo. O sea, tal vez fue un tramo de, ¿qué? No sé, unos 20 años probablemente, 25 años. Dios lo puede hacer. Y cuando somos agradecidos y estamos seguros de que Él nos ama y tiene buenos planes para nosotros, porque la Biblia lo dice, es porque eso va a suceder. La única forma en que eso no podría pasar es que nosotros lo arruinemos, lo detengamos, lo retrasemos, siendo impacientes y tomando malas decisiones. Solo imagínate, Fer, que José accede a acostarse con la esposa de su jefe. Se hubiera quedado de amante de ella para toda la vida. O sea, ahí perdió su libertad, hubiera perdido su libertad. Yo te digo, cuando estés bajo momentos difíciles, toma en cuenta que el enemigo va a querer empujarte a una mala decisión. Y después no vas a poder decir, sí, es que soy una víctima porque estaba muy estresado. Las consecuencias las vas a sufrir. Por eso, cuando estés bajo mucha presión, es mejor decir, Dios, ayúdame, porque no sé ni qué hacer. Estoy a punto de hacer una locura. Ayúdame, Señor. Seguramente fue difícil para José decir no a todas esas tentaciones, a la tentación de caer en una tristeza profunda y decir, ya no quiero nada, a la tentación de, está bien, entonces me voy a volver amante de esta mujer, porque estoy enojado con Dios. Yo he escuchado gente que dice así, es que estaba enojado con Dios, entonces regresé a los vicios. Solo tú te estás dañando, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia, entonces vamos a tener la claridad para hacerlo. ¿Qué tal si oramos y si estás pasando un momento complicado, dile, Señor, ayúdame a no tomar una mala decisión? Y si ya tomaste una mala decisión, dile, Señor, me arrepiento, acepto las consecuencias y por misericordia me podrías ayudar a salir de esto. Padre, hoy llegamos delante de ti a pedirte que tú nos ayudes. Y si alguien está pasando un momento difícil, un momento complicado, ayúdanos, por favor, a soportar, a serte fieles, a no hacer una tontería en este momento, a poder decir, Señor, quiero tener la lucidez de hacer lo correcto para que tu plan, el plan que tienes para mí, no sea estropeado por mis malas decisiones. Confío en ti, Señor. Confío en que algo bueno viene. Dame la paciencia de esperarlo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Volvemos pronto, pero ¿sabe qué? No se pierda el otro segmento porque está buenísimo. Seguimos construyendo paciencia. Sea paciente. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vamos a continuar hoy con la lectura que dice de la siguiente forma. Nunca abandones. Las personas que han desarrollado paciencia se niegan a abandonar, sin importar cuántas veces hayan intentado algo antes de tener éxito finalmente. Tampoco tiran la toalla y dan la espalda a personas que necesitan cambiar. Siguen orando y creyendo que Dios está obrando y que finalmente verán un cambio. El mundo está lleno de personas exitosas que fallaron muchas veces antes de tener éxito. ¿Por qué? Porque nunca abandonaron. Muchas de ellas no tenían ningún talento especial, simplemente eran personas decididas y determinadas. Para dibujar este estilo de vida, te comparto la historia acerca de la araña y el rey. Hace cientos de años atrás, las cosas no iban bien para el rey Roberto de Escocia. Su país estaba perdiendo una guerra contra Inglaterra y muchos de sus soldados habían sido capturados. Finalmente, el rey se vio obligado a esconderse en una cueva intentando escapar del ejército inglés. Cuando se enteró de que su esposa y su hija habían sido tomadas prisioneras y que sus hermanos habían muerto, decidió entonces abandonar y dejarse morir en la cueva.
Poco después, allí en la cueva, vio una araña que tejía su red por el techo de la cueva. Observó cómo la araña tejía una línea sobre la cual aseguraba su red. Y después iba a un lado y a otro del techo para fijar un hilo de la red a una parte del techo y las paredes de la cueva. Muchas veces la araña intentaba balancearse hasta el otro lado, pero fallaba. Él comenzó a contar y se dio cuenta de que la araña se había balanceado 6 veces intentando fijar uno de los hilos. Y esas 6 veces no lo consiguió. El rey habló a la araña diciendo: «Pequeña araña, bien podrías abandonar como hice yo». Pero la araña lo siguió intentando. Trabajó cada vez más duro hasta que finalmente llegó donde quería estar. Cuando el rey se dio cuenta de que la araña falló 6 veces, pero tuvo éxito en el 7º intento, y se puso de pie y declaró: «Y por Escocia yo también venceré». Salió de la cueva, contrató a William Wallace, salió de la cueva, comenzó a reunir soldados e inspirarlos para que pelearan con él, y después de una batalla valiente finalmente consiguió expulsar de Escocia a los ingleses. El rey entonces hizo un tratado con Inglaterra y liberó a los soldados ingleses que había capturado. Los ingleses permitieron que la esposa y la hija fueran liberadas. ¿Por qué debería tener una araña más paciencia que tú y que yo? El rey estaba deprimido después de haber sido derrotado, pero tras ser testigo de la determinación de la araña, decidió seguir intentando hasta que tuvo éxito. Durante el resto de la historia no se menciona nada acerca de que estuviera deprimido. Nos sentimos deprimidos cuando abandonamos, pero la actividad y la esperanza nos llenan de felicidad. Necesitamos negarnos a quedar atrapados en nuestros problemas del pasado o del presente. Por lo general necesitamos tener una nueva actitud antes de poder ver cambiar nuestras circunstancias. La Biblia dice que el vino nuevo no puede echarse en odres viejos, en Marcos 2:22. Un modo de considerar este versículo es decir que una vida nueva no encajará en un pensamiento viejo. Cambia tu mente y cambia tu actitud, y una vida cambiada será el resultado. Abandonar es fácil, cualquiera puede abandonar, pero son necesarias fortaleza y determinación para seguir adelante cuando el viaje es largo y difícil. Confía en que el modo en que Dios te dirige, sea cual sea ese modo, es el mejor. Y confía en que su tiempo en tu vida es perfecto. Todos tenemos planes e ideas acerca de cómo pensamos que deberían salir las cosas en nuestras vidas. Sin embargo, si lo que planeamos no se produce, o incluso si lo que Dios había planeado originalmente no funciona debido al error humano, Él siempre tiene un plan nuevo y mejor. Dios no abandona, de modo que, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Dios es extraordinariamente paciente. Dios tenía un plan para que Saúl fuera rey de Israel y fue rey durante un periodo de tiempo. Sin embargo, Saúl fue rebelde y no esperó en Dios. En cierto momento el profeta Samuel le dijo que no ofreciera un sacrificio antes de ir a la guerra hasta que él mismo, Samuel, llegara. También le dijo que tendría que esperar su llegada por 7 días en un lugar llamado Gilgal. Antes de que terminara el 7º día, los soldados de Saúl comenzaron a irse, de modo que Saúl ofreció el sacrificio de todos modos. Su impaciencia hizo que se perdiera el reino. Cuando Samuel lloraba la pérdida de Saúl, Dios le preguntó cuánto tiempo iba a lamentarse después de que él hubiera rechazado a Saúl como rey. Le dijo: llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Eso lo encontramos en 1 Samuel 16:1. Saúl fracasó, pero Dios tenía un plan nuevo y mejor, que era que David fuera ungido rey. Cuando fallamos, pero seguimos confiando en Dios, Él siempre tiene un plan nuevo. Deja de mirar tu pasado y comienza a mirar tu futuro. Nunca abandones hasta que estés disfrutando la vida que Jesús murió para darte. Meditar en la Escritura nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Él quiere que crezcamos en paciencia. A continuación tenemos
5 versículos relacionados con la paciencia para que los leas, pienses y medites en ellos. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en oración. Romanos 12:2. Dijéramos ese verso. Alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en oración. Es decir, haya momentos lindos o momentos complicados, ustedes perseveran en oración. Esa es la paciencia. ¿Ya? No ser variables, ¿verdad? Y mire, ¿y por qué ahora está entusiasta con el Señor? Porque me está yendo bien. Mire, ¿por qué no lo he visto ahí? Es que verá lo que me pasó. No, eso no es carácter cristiano. Carácter cristiano es insistir en las circunstancias buenas y en las no tan buenas en nuestra fidelidad al Señor. Número 2, Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto describe a José en Génesis, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Entonces, también hay situaciones, hay planes que se vieron interrumpidos, planes de Dios que se vieron interrumpidos por nuestra impaciencia, que es lo que vemos del rey Saúl. Y Dios le dijo, hey, tienes que esperar. Él no tenía las credenciales para ofrecer el sacrificio. Pero por desesperado, él hizo el sacrificio y es lo último que Dios dice. Dios dice, ¿y este qué se cree? Se cree también sacerdote. No, ¿sabes qué? ¿Me lo quitas ya? No, Señor, nada, se va. Muchas veces nosotros podemos echar a perder lo que Dios tiene. Y ¿sabes qué? Y la respuesta de Saúl es, pero es que yo obedecí, yo hice lo que Dios me dio. Una razón lógica. Hacía una parte, ¿verdad? Y entonces era como si Saúl recordado como el que casi obedeció. Qué triste, ¿verdad? Y qué compromiso para nosotros decir, eso no me puede pasar. A veces tal vez he actuado así, he estado cerca, pero el que casi, imagínate, aquí está Roberto, el que casi obedeció al Señor y había este plan maravilloso, pero casi obedeció. Y es que podemos plantear escenarios mentales que nos convenzan. Por ejemplo, Saúl dice, no maté todo ese chiverío porque es lo mejor que quedó y me va a servir para darle sacrificio al Señor. Casi obedeció. Casi. Pero no era lo que el Señor le había dicho, pero él estaba convencido que estaba bien. Así es. Y es que media obediencia es desobediencia. Es que así es la forma de ver. Tal vez alguien está escuchando esto y dice, ahí está la respuesta del Señor. Ahí está. Y yo cuando leía estos pasajes, usted decía, este es el currículum de José, decía yo, exactamente. Humilde, paciente, fiel, constante en el sufrimiento, pero fuerte en la oración. O sea, me imagino que él así lo hacía siempre. Miren este otro pasaje, que está en Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¡Ay! Eso de tolerantes unos con otros, wow, nos pega a todos, ¿verdad? Ajá. Pero son los valores cristianos, humildes, amables y pacientes. Y por otro lado, la arrogancia que nos contrastaba Eclesiastés, ¿verdad? Es más vale ser paciente que arrogante. Y si nos damos cuenta, aquí es el mismo principio. Debemos ser humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros con amor. ¿Sabes? Les cuento algo. Me estaba preparando para una reunión que sabía que iba a estar. Así nos íbamos a tirar los platos en la cara. Yo tenía todos mis argumentos, las cosas que tenía que pedir, mis argumentos, y llevaba así como debajo de la manga con esto así de una vez. Y entonces ya después, ya como más espiritual, ya Señor, y háblame y dirígeme en esa reunión. Y ¿sabes qué? Lo primero fue ese versículo de Efesios 4:2. Y con todas estas palabras, pero es que sí, como que Dios me estuviera diciendo, mira, tranquilo, ¿qué te crees, verdad? Aquí, humilde, amable, paciente, en amor. Fue como, híjole, bueno, sí, cosas de la lista son ciertas, pero también como la actitud y el enfoque con el que vas a llegar. Eso no hubiera pasado si no está en la Biblia y si Dios no lo pone. A veces nuestra actitud y lo que puede estar adentro, hay capacidad de muchas cosas, pero que Dios nos guíe en esto, ¿verdad? Y si te das cuenta, es un ejercicio de humildad, porque a veces me ha tocado también estar en algunas negociaciones y uno se cree el bueno para negociar, y Dios dice, no digas nada. Sí. Pero Señor, y uno tiene que reconocer, Dios va a pelear conmigo esta batalla. Recuerdo, igual, hace un tiempo íbamos a una negociación y el Señor me dice, no hables de eso, solo habla un punto. Y entonces lo entendí, me quedé callado. Y saben que Dios puso
en la persona con la cual íbamos a negociar esas mismas peticiones. Me pude dar cuenta que es Dios el que obra. Me dice la persona, mire, ¿y usted no ha pensado hacer esto y aquello otro? Y era parte de la lista que teníamos. Pero tuvimos que entrar en humildad y reconocer, es Dios quien pelea nuestras batallas. Y ¿sabes algo? Y es que la frustración es, pero es que yo me preparé, Así es, ¿verdad? Yo me preparé y el Señor te cambia el plan. Esa es parte de la obediencia, hombre, ¿verdad? Saber escuchar, porque esos pequeños insights, le digo, que recibe uno es el Espíritu Santo hablándote. Y si no tenemos esa conexión con el Señor, si no estamos pero sensibles a su voz, la vamos a regar, ¿verdad? Y vamos a sacar y va a decir, es que yo soy Rubén Elías y yo soy bueno para negociar. Ah, mira, Me Rubén. estaban cotizando un producto carísimo. Y yo le dije, Bobby, véngase, ayúdeme a negociar, véngase conmigo. Me dijo, usted lo va a negociar. Y me dice, cállese. Cuando empieza a hablar, usted se calla. Yo le digo, no, es que yo no me puedo callar. Usted se va a callar. Y Bobby se paró a la par mía y empezamos a negociar y yo me callé. Y yo sudaba y yo sentí que pasaron 2 horas y yo me callé 7 segundos. Y en el silencio era lo más incómodo que podía haber. La persona me dijo, pero podemos hacerle un descuento. No, pero ya habían pasado 20 segundos de silencio y entendí yo la humildad, el callarse, la actitud. Te puede dar mucho más de lo que pensamos. Así es, seguimos con el cuarto. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esto está en Salmos 37:7. Impresionante pasaje. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Eso está en Colosenses 3:12. Cuando declaramos la palabra de Dios ante momentos de desesperanza o estrés, tenemos la victoria ganada. Oye, ¿y cómo le ha ido, amigo? A mí yo salgo aquí así como regañado. Pero sí, porque uno quiere muchas veces tronar los dedos y así me dice mi esposa, ¿por qué tronan los dedos? Yo no trueno los dedos. Y tampoco grito. Exacto, y tampoco estoy gritando. Tenemos que aprender a esa paciencia. Yo sé que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones y vamos a orar en un momento para pedirle, Señor, ayúdame a manifestar este fruto del Espíritu. Ahora, eso es importante. Es un fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto del Espíritu. Entonces no se trata de decir, quiero ser paciente. Se trata de decir, Espíritu Santo, ven y toma control de mi vida. Que yo pueda escuchar lo que tú me estás diciendo y tenga el gozo de obedecer, de serte fiel, saber que tú puedes pelear las batallas por mí. Y si a raíz de este programa tú te atreves a reconocer, he arruinado cosas por mi impaciencia y por eso no puedo culpar a Dios, pero ahora quiero, Señor, que tú me ayudes a ser paciente, vas a aprender muchísimo, Así que yo quisiera invitarte a que oremos y que nos pongamos en las manos del Señor. Agradezco a todos toda la comunidad virtual que han estado escribiendo en YouTube. Hay una muy ferviente comunidad, Patricia Andrade, Sandra Pacheco, hasta Financiero HR, Estelita de Reyes, Janet Méndez, hay Jessica Vega, muchas gracias por todos los que están en sintonía y tomémonos un momento para decirle, Señor, necesitamos ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Padre bendito, llegamos delante de ti, iniciando este día, viernes 13, como decía Nicky, donde necesitamos que tú estés con nosotros. Y necesitamos que tú nos des esa paciencia como fruto del Espíritu. Haznos como José, Señor, que supo esperar su tiempo. Y si alguien está pasando un momento difícil, esta es la urgencia de ser paciente. Trabaja ese carácter cristiano en nosotros. Que no tiremos todo a la basura, que no te fallemos a ti en nuestra fidelidad, sino que en momentos difíciles aprendamos a serte fieles para que tú puedas pelear las batallas por nosotros. Danos el discernimiento para saber cuándo debemos esperar y cuándo debemos actuar. Pero solo estando en conexión contigo, Espíritu Santo, lo vamos a lograr. Nos ponemos en tus manos a cada persona
los que están pasando un momento difícil, desesperante. Yo sé que este programa es para ellos. Envíales de tu espíritu, envíales tu consuelo, envíales de tu fuerza, Señor. Eso lo confiamos, eso oramos en que tú vas a estar con cada uno de nosotros hoy, este fin de semana, y que vamos a aprender a confiar en ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, yo estoy inspirado a ser paciente. Yo sé que mis amigos aquí en la cabina también. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan de Novelito, el que venía acá los Nobel, viernes? sí, De claro. Novelito. Ah, sí, por supuesto. Se fue a vivir a los Estados y él me contaba que vive en un lugar donde hay muchos ancianos. Y me dice, no tenés idea la conexión de los ancianos con mis hijas. ¿Qué tiene esa conexión de los niños con los ancianos? Son pacientes. Son pacientes. Tanto los niños como los ancianos no están en afán como tal vez los que estamos en una edad productiva. Y el Señor decía que los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Así que nos inspira a la paciencia. Buenísimo. Excelente. Y queremos invitarlos a que este fin de semana asista usted a la iglesia, vaya a glorificar el nombre del Señor, vaya a conectarse con Dios. Si usted está pasando por un momento difícil, vaya a conectarse con Dios. No es tiempo de hacer berrinches, no es tiempo de hacer huelga espiritual. Es tiempo de ir y decir, Señor, yo necesito que tú me hables, y le deseamos que ahí el Señor lo llene de paciencia, lo llene de su espíritu. Antes de terminar, quisiera preguntarle a mis compañeros de set qué les deja este programa, qué pensamiento queda en su corazón. Nikki. Yo creo que es tiempo de perseverar. Jesús viene pronto, así que disfrutemos esta vida con todo lo que traiga con paciencia. Así es, y arranquemos por ser agradecidos, y en la espera, cuando tenemos que ser pacientes, eso quiere decir, ¿qué voy a hacer mientras estoy esperando? Yo creo profundamente que la paciencia no retrasa las promesas, simplemente prepara el corazón para recibirlas. Así que esté listo usted para eso. Excelente. Así que queremos invitarlo. Esto es vaya con Dios. Esto es tener una relación cercana y frecuente con el Señor. Esa es nuestra pasión, invitarlo a usted a que se tome de la mano del Señor y que no lo vea como alguien distante, sino como su Padre que quiere estar con usted. Lo que decía el oyente, José tuvo una buena relación con su padre y seguramente descubrió que Dios también era su Padre, y por eso pudo tener esa paciencia en medio de esas dificultades. Y eso es lo que queremos invitarlo. Este programa existe para motivarlo a usted, para motivarla a que se acerque a Dios, que escuche su voz y que usted se deje guiar en todo momento, sobre todo en los momentos complicados, en los momentos donde no queremos tener paciencia. Por eso le decimos, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. La próxima semana volvamos a coincidir, creciendo en el conocimiento del Señor, y este fin de semana vaya a la iglesia. No se pierda la oportunidad de conectarse con Él. Bendiciones. ¡Happy Viernes! Vaya con Dios.